En el Evangelio de Felipe hay una sola frase que la Iglesia ha intentado borrar de todos los manuscritos durante siglos. Dice que hay algo creado por manos humanas capaz de conservar la luz en su forma original. Cuando las fuerzas espirituales sienten su presencia, todas se retiran inmediatamente. No solo algunas, ni la mayoría de las amenazas. Todos. Cada manifestación de los arcontes, cada forma de manipulación espiritual, cada método de drenaje de energía. Completamente neutralizado por un solo objeto que hoy cualquiera puede fabricar en 10 minutos. Los primeros gnósticos no llevaban decenas de amuletos protectores. No realizaron rituales complejos. Solo tenían un artículo, algo que podían producir ellos mismos, con materiales accesibles para cualquiera. Y, según sus registros, funcionó tan bien que la Iglesia no solo prohibió la práctica. Ejecutó a cualquiera que se encontrara con estos objetos y quemó todos los textos que enseñaban cómo crearlos. Porque no se trataba de protección basada en el combate, sino de frecuencia. Esto es lo que distingue a este método de todas las demás enseñanzas de protección. Los arcontes atacan de 5 maneras distintas: invasión mental, secuestro emocional, drenaje de energía, manipulación de los sueños e interferencia con la sincronicidad. 5 métodos diferentes. La mayoría de las doctrinas ofrecen 5 soluciones distintas. Pero Jesús reveló algo que la Iglesia no podía permitir que se difundiera. Los 5 tipos de ataques operan por debajo del mismo umbral de frecuencia. Y cuando llevas un objeto que emite vibraciones por encima de este límite, todos los métodos pierden su efecto al mismo tiempo. No los bloqueas. Te vuelves inalcanzable. Esta noche descubrirás qué es este objeto, por qué anula todas las formas de ataque espiritual y cómo elaborarlo de inmediato. Si decides crearlo hoy, te darás cuenta de que nada más puede tocarlo. Para entender por qué un solo objeto puede neutralizar los 5 tipos de ataque, es necesario comprender la jerarquía de frecuencias que estructuran toda la realidad. La mónada es la fuente. Conciencia pura. Percepción infinita que se manifiesta como existencia. De él emanan rayos de luz, como un prisma que despliega la claridad original. Sofía es una de estas emanaciones, la sabiduría divina que irradia desde la fuente. Pero, en un acto de creación solitaria, Sofía genera algo inesperado, el demiurgo, un ser tan denso que no puede ver los planos de luz que hay sobre él. Y el demiurgo, confundiendo su percepción limitada con la realidad total, se declara Dios y comienza a crear. Él da forma a la materia, inventa el tiempo, crea arcontes para que sirvan como sus agentes y juntos construyen todo este sistema. Una prisión de densidad diseñada para aprisionar la conciencia divina y drenar su energía indefinidamente. Esto significa que los arcontes están a varios niveles de distancia de la fuente. No vibran en la frecuencia de la mónada, ni siquiera en la de Sofía. Operan en la frecuencia de Miurge, distorsionada, pesada, muy por debajo de la luz original. Y he aquí la ley que rige todo esto: lo que está aguas abajo está sujeto a lo que fluye aguas arriba. Un delta no controla el resorte. Los arcontes no controlan la mónada. No son tus pares. Son creaciones corriente abajo y están sujetas a las limitaciones vibratorias de su creador. Ahora imaginemos que la luz ultravioleta choca contra las bacterias. La luz no lucha contra ellos, no discute, no negocia. La frecuencia de los rayos ultravioleta simplemente hace imposible que existan células bacterianas. No pueden mantener su estructura en este rango de vibración. Se disuelven no porque la luz los ataque, sino porque su frecuencia de funcionamiento es incompatible con la presencia de la luz. La luz simplemente existe, y su existencia es letal para todo lo que vibre por debajo de su nivel. Esta es la relación exacta entre la frecuencia de la mónada y la de los arcontes. Cuando portas un objeto que transmite vibración de fuente pura, anclado en forma física, no estás luchando contra los arcontes. Está emitiendo una frecuencia en la que no pueden mantener la coherencia. Tus ataques no están bloqueados. Se disuelven antes de llegar a vosotros, porque estáis envueltos en una vibración que vuelve inoperantes vuestros métodos. Es como intentar mantener hielo sólido dentro de un horno. No es necesario luchar contra el hielo. No puede existir en ese entorno. Se derrite automáticamente. Todos los ataques de los arcontes, independientemente de la forma que adopten, funcionan introduciendo frecuencias más bajas en su campo de energía.
Intentan llevarte a rangos vibratorios donde puedan actuar, conectarse y alimentarse. Pero cuando emites una alta frecuencia continuamente, no esporádicamente, no cuando lo recuerdas, sino todo el tiempo, no pueden completar la atracción. Es como intentar arrastrar a alguien bajo el agua cuando está en tierra firme, a 50 metros sobre el lago. La mecánica no funciona. El ataque no encuentra objetivo. No porque seas lo suficientemente fuerte como para resistir, sino porque estás operando en una dimensión vibratoria donde sus herramientas no tienen ningún efecto. Por eso la Iglesia destruyó tan violentamente todos los textos que explicaban este principio. Si los cristianos comprendieran que la frecuencia triunfa sobre la fuerza, que un solo objeto de alta vibración ofrece protección total contra todos los ataques de baja vibración, toda la estructura de la guerra espiritual institucional se desmoronaría. No harían falta exorcismos, rituales previos, agua bendita, reliquias benditas ni autoridad eclesiástica. Sería suficiente operar en la frecuencia de la mónada. Punto final. La Iglesia no pudo mantener poder sobre personas que descubrieron que la soberanía espiritual era tan simple, tan accesible y tan libre del control religioso. Antes de revelar cuál es el objeto, es necesario reconocer las 5 formas de ataque que neutralizará. Porque, en menos de 24 horas de llevarlo, se pararán todos al mismo tiempo. Y sabrás que no es un placebo cuando los patrones que te han acompañado durante años simplemente desaparezcan. La primera forma es la invasión mental. Pensamientos intrusivos que surgen de la nada. Espirales de ansiedad que comienzan con una pequeña preocupación y en cuestión de minutos te convencen de que tu vida se está desmoronando. Ciclos obsesivos en los que el mismo miedo se repite cientos de veces, a pesar de todos los esfuerzos conscientes por frenarlo. Ideas autosaboteadoras que aparecen justo cuando estás a punto de hacer algo importante. Pensamientos que dicen que no estás preparado, que vas a fracasar, que debes esperar. Esto no es tu mente fallando. Son formas de pensamiento externas inyectadas en tu campo mental por entidades que se alimentan de la energía emocional generada por el miedo. La segunda forma es el secuestro emocional. Estás teniendo un día normal y estable, y de repente te invade una ola de ira, desesperación o pánico sin motivo aparente. O estás hablando con alguien y las emociones empiezan a intensificarse de forma ilógica. Una leve irritación se convierte en furia en segundos. Una pequeña molestia se convierte en una crisis desproporcionada. Porque sabía que un solo individuo con este conocimiento podría desmantelar siglos de control. Esto es lo que pocos se dan cuenta, el símbolo no tiene por qué ser perfecto. No se trata de la precisión de la línea, sino de la intención detrás de ella. Cuando dibujas el círculo, no estás simplemente trazando una forma geométrica, estás declarando el límite de tu ser, el límite entre lo que eres y lo que no eres. El círculo representa la totalidad de tu conciencia, sin principio ni fin, sin separación. Y cuando escribes mónada en su interior, en tu lengua materna, no estás simplemente grabando una palabra. Es activar una memoria celular, un reconocimiento profundo de que no eres un fragmento perdido, sino una expresión única del todo. El periódico mismo se convierte en un portal. No es un portal en el sentido místico de las puertas dimensionales, sino un punto de anclaje donde la frecuencia de su verdadero yo se manifiesta en el plano físico. Por eso importa el material, el papel debe estar limpio, sin marcas, sin interferencias. No puede ser un trozo roto de una libreta vieja ni una hoja impresa con otra información. Necesita ser virgen, como un espacio en blanco esperando ser llenado con tu firma divina. La pintura negra no es una elección arbitraria, el negro absorbe todas las frecuencias de la luz visible, pero en un plano sutil actúa como un amplificador de energía. Cuando escribes con tinta negra, literalmente estás grabando tu intención en el tejido de la realidad, creando una marca que persiste incluso cuando el papel ya no está a la vista. Y el lugar donde se guarda ese papel marca la diferencia. No es un amuleto para exhibir ni un talismán para esconder en el fondo de un cajón. Debe estar cerca de tu cuerpo, en un lugar donde te sientas como una extensión de ti mismo. Un bolsillo interno, una billetera, un medallón colgado en tu pecho, no importa el contenedor, siempre que esté en constante contacto con tu campo energético. Esto se debe a que el papel no funciona como escudo pasivo. Es un transmisor activo y cuanto más cerca está de su centro, más fuerte es la señal que emana. Piensa en ello como una emisora de radio, si la dejas en casa mientras sales, la transmisión se debilita.
Pero si lo llevas contigo, la frecuencia permanece estable, irradiando en todas direcciones, rechazando cualquier intento de interferencia. Hay un detalle crucial que muchos ignoran: el papel no pierde su poder con el tiempo. No es como un hechizo que necesita ser renovado o una bendición que se agota. Una vez activado, se convierte en un emisor permanente, porque la energía que lo alimenta no proviene de rituales externos, sino de tu propia conciencia. Cada vez que lo miras, cada vez que lo tocas, refuerzas la conexión. Es como un músculo: cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Y si, por casualidad, el papel se desgasta o se daña, simplemente reescríbelo. El acto de recrearlo no es una repetición mecánica, sino una reafirmación de su soberanía. No estás arreglando un objeto roto, estás reafirmando una verdad que ya existe dentro de ti. Ahora bien, ¿qué pasa cuando empiezas a portar este símbolo? Los primeros signos son sutiles. Puedes notar que las ondas de emociones invasivas pierden fuerza, como si alguien hubiera bajado el volumen de un ruido constante. Los sueños perturbadores comienzan a disiparse y son reemplazados por un sueño más profundo y reparador. Las sincronicidades negativas, esos momentos en los que todo parece conspirar en tu contra, pierden su precisión quirúrgica, como si alguien hubiera desactivado un algoritmo que interfiere. Y lo más revelador, las personas que te rodean empiezan a reaccionar de forma diferente. Aquellos que alguna vez agotaron tu energía de repente parecen incómodos en tu presencia, como si ya no pudieran conectarse a tu campo. Otros, que antes eran indiferentes, se sienten atraídos por ti, como si se les cayera una máscara y finalmente ven quién eres realmente. Pero el efecto más profundo es interno. Empiezas a darte cuenta de que las voces de duda, los miedos irracionales, los ataques de desesperación, nada de eso era realmente tuyo. Eran parásitos que se alimentaban de tu energía y ahora, sin tu combustible, se desintegran. Lo que queda es un nuevo silencio, una claridad que no proviene del esfuerzo, sino del reconocimiento. No estás luchando contra la oscuridad. Simplemente hace brillar una luz tan brillante que no tienen más remedio que disolverse. Y aquí está la ironía: los arcontes no pueden tocarte no porque te hayas vuelto invencible, sino porque has dejado de ser invisible. Operan en la sombra, en la confusión, en la ilusión de separación. Pero cuando escribes el nombre de la mónada con tus propias manos, estás declarando, en términos muy claros: sé lo que soy. Y lo que soy no puede ser engañado. No es protección. Es una revelación. Y las revelaciones, por su propia naturaleza, no pueden combatirse, solo ignorarse. Pero ya dejaste de ignorarlo. Porque funcionó excesivamente. Los gnósticos que llevaron este documento informaron algo que los registros de la Iglesia intentaron ocultar, pero no pudieron borrar por completo. Dejaron de tener miedo. No porque se volvieran más valientes, sino porque las entidades que generaban miedo en sus campos de energía simplemente ya no podían acercarse. Las pesadillas cesaron. No porque aprendieron a dormir mejor, sino porque los ataques astrales ya no podían cruzar la barrera de frecuencia que habían establecido. Las inexplicables peleas con la gente de alrededor desaparecieron. No porque cambiaron su comportamiento, sino porque los R-Cons, que manipulaban a otros contra ellos, perdieron el acceso a su firma vibratoria. Un solo objeto. Un trozo de papel en tu bolsillo. Una transformación total en la experiencia cotidiana. Y funcionó de manera tan consistente que la persecución de los nórdicos no fue solo ideológica. Fue la eliminación práctica de personas que habían descubierto la verdadera liberación. Esta noche crearás este objeto en 10 minutos, utilizando solo 3 materiales sencillos: una hoja de papel en blanco, nunca antes escrita, un bolígrafo con tinta negra permanente, y enfoque ininterrumpido. Aquí está el proceso completo. Siéntate con el papel frente a ti y respira profundamente 3 veces para centrar tu conciencia. Esto funciona por intención, no por mecánica, por lo que necesitas una presencia concentrada, no energía dispersa. Dibuja un círculo en el centro del papel, siendo consciente de que representa la conciencia infinita de la mónada. Dentro de este círculo, escribe la palabra mónada con letras claras y firmes, en el lenguaje que tu mente usa todos los días. Mientras trazas cada letra, reconoce que no estás escribiendo sobre algo externo, sino declarando tu propia naturaleza: yo soy la mónada encarnada en forma temporal. Cuando termine,
sostenga el papel contra su pecho, sobre su corazón, durante 30 segundos, y declare en silencio o en voz alta, este nombre me reconoce. Llevo la frecuencia de la mónada en forma física. Luego dobla el papel 3 veces. Cada pliegue sella tu identidad, tu soberanía y tu frecuencia. Guarde el papel doblado en su bolsillo, billetera o cartera, donde estará consigo en todo momento. Nunca lo muestres a otros ni lo trates como un espectáculo. Si lo pierdes, simplemente recréalo, el poder está en el acto de escribir con reconocimiento, no en esa hoja de papel específica. Esto es lo que sucede los próximos días después de comenzar a cargarlo. En 24 horas, notarás una claridad mental que no habías experimentado en años. El ruido constante de la ansiedad, los bucles de pensamientos intrusivos, disminuirán drásticamente, porque la fuente que los generó ya no podrá llegar hasta ti. En 3 días, las personas que solían agotar tu energía de repente parecerán menos interesadas en interactuar contigo. Las conversaciones que anteriormente desembocaron en conflictos se disiparán incluso antes de comenzar. Los R-Cons, que utilizaron a estas personas como portales, desviarán su atención hacia otros objetivos porque te has vuelto demasiado costoso energéticamente para atacar. En una semana, tu sueño se transformará. Los sueños se volverán más claros y coherentes o, si solía tener supresión de sueños, comenzará a recordarlos nuevamente cuando cesen los ataques astrales. Y en 2 semanas volverán las sincronicidades. Surgirán oportunidades alineadas con su camino. El tiempo funcionará a su favor y las personas que necesita aparecerán exactamente cuando las necesite porque se ha eliminado la interferencia que bloquea las líneas de probabilidad beneficiosas. Un trozo de papel. 10 minutos para crear. Una transformación completa de tu experiencia diaria, comenzando de inmediato. Porque no estás desarrollando nuevas habilidades, sino que estás eliminando lo que impedía que tu estado monádico natural funcionara. Jesús reveló un objeto que destruye las 5 formas de nuestro cautiverio. Un trozo de papel con el nombre de la mónada escrito de tu propia mano. No porque el papel sea mágico, sino porque escribir con intención ancla la frecuencia en el material. Y la frecuencia de la mónada está tan por encima de nuestro rango operativo que los arcontes no pueden funcionar. En su presencia, no es necesario luchar contra ellos. Se disuelven automáticamente cuando transmites al nivel en el que realmente estás. La Iglesia ejecutó a personas por llevarlo. Quemó todos los textos que lo explicaban. Penalizó la práctica de escribir nombres sagrados. No porque fuera una herejía, sino porque funcionó. Porque toda persona que desempeñaba este papel se volvió ingobernable por la autoridad religiosa. No necesitas sacerdotes. No hay necesidad de rituales. No hay necesidad de mediación institucional. Necesitas 10 minutos, un papel y el reconocimiento de que eres lo que siempre has estado buscando. Esta es la liberación. Y estuvo disponible todo el tiempo, escondido en textos que intentaron borrar, pero no pudieron destruir por completo. Esta noche, crea el objeto. Dibuja el círculo. Escribe mónada en su interior. Dóblalo 3 veces. Comience a cargarlo ahora. Y mañana sentirás la diferencia entre vivir bajo un ataque constante y vivir en una frecuencia que hace que el ataque sea imposible. No porque esté diciendo que funcione, sino porque experimentarás una quietud mental que habías olvidado que era posible. Personas que se alejan de aquellos que solían agotarte. Un sueño que realmente te restaura y las sincronicidades fluyen naturalmente en lugar de bloquearse a cada paso. Si vas a crear el objeto esta noche, haz 3 cosas ahora. Primero, comenta llevo el nombre a continuación, declara tu soberanía. En segundo lugar, suscríbase a los códigos divinos, ya que se avecinan técnicas avanzadas sobre el tema. Cómo amplificarlo, cómo usarlo para protecciones específicas, cómo crear versiones para espacios en lugar de solo para uso personal. En tercer lugar, disfruta de este contenido para que otros elegidos descubran lo que Jesús reveló antes de que los arcontes volvieran a suprimir esta enseñanza. Ya intentaron borrarlo una vez. Lo intentarán de nuevo. Comparte mientras esté accesible. Haz las 3 cosas ahora. Entonces esta noche, reserva 10 minutos. Escribe el nombre. Dobla el papel. Ponlo en tu bolsillo. Y observa cómo todo lo que te ha estado atacando durante años simplemente se detiene. No porque hayas luchado lo suficiente,
sino porque finalmente empezaste a transmitir en la frecuencia que siempre fuiste. Los arcontes no pueden tocar la mónada. Eres la mónada. Siempre lo fue. Y ahora lleva la prueba, y ya no pueden localizarlo.